¿Has perdonado alguna vez a alguien? Jesús contó la historia de un siervo al que su señor le perdonó una deuda impagable, pero ese mismo siervo no quiso perdonar una deuda pequeña. La enseñanza de esta parábola es clara. Dios nos ha perdonado mucho y espera que hagamos lo mismo, porque si no perdonamos, no hemos entendido nada de la gracia. Si aún no te suscribes, hazlo para seguir aprendiendo de las enseñanzas de Jesús. Saludos y bendiciones, mis hermanos. Les damos la bienvenida una vez más a un episodio más de Palabras que Transforman. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir un episodio más, una enseñanza más del Señor Jesucristo, esperando en Dios que cada enseñanza que hemos compartido sea de bendición para sus vidas. Les agradecemos también a cada uno de ustedes por ese apoyo que nos han dado, por seguir, compartir cada video, cada cover, cada video que subimos, lo preparamos con amor para ustedes, con el propósito de que Dios toque los corazones, que toque nuestras vidas para seguir adelante. En el episodio pasado, mi hermano Eduardo ahí estuvo compartiéndole la parábola de la higuera. Si no la has visto, te invitamos, te recomendamos a verla y a compartirla. Será de bendición para tu vida. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, estaremos viendo y compartiendo y analizando la parábola de los dos deudores. Esta parábola la encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Y vamos a darle lectura a esta parábola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: Siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y para poder entender esta parábola, hermanos, o por qué Jesús contó esta parábola, tenemos que conocer el contexto de lo que el Señor está hablando en esta parábola. Y para eso, hermano, vamos a ver ahí en Mateo 18, 15 al 22, lo que nos dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El Señor Jesucristo, hermanos, en estos versículos o en el contexto de esta parábola, Jesús está con sus discípulos enseñándoles acerca de la disciplina que se debe de tener cuando un hermano peca contra su hermano. Dice que Jesús les dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando los dos solos. Y si tu hermano te oye o reconoce su error o su pecado, dice que has ganado a tu hermano. Pero Jesús también les dice: pero si tu hermano peca contra ti y no te oye, que vaya con 1 o 2 o 3 testigos para que por medio de la palabra que se le esté diciendo y estos testigos confirmen la palabra que se le está dando a aquel hermano que peca, que ofende al otro hermano. Jesús, por último, le dice: si tu hermano peca contra ti y no te oye y no oye a los testigos que fueron, dice que entonces se le tiene que decir a la iglesia. Y si no oye a la iglesia este hermano que ofende o que peca, dice Jesús, hay que tenerlo por gentil o publicano. El propósito de Jesús
al decir esto, o enseñarle a sus discípulos acerca de la disciplina que se debe tener contra el hermano que peca contra su hermano, no es que el hermano se pierda, no es condenarlo tampoco, hermano, sino que el propósito, hermano, es reprenderlo, es corregirlo, hermano, y es restaurarlo y es perdonarlo, hermano. Cuando Jesús termina de decir esto, hermano, Pedro le hace una pregunta a Jesús, y yo veo, hermano, en estos versículos que hemos leído, yo veo a Pedro, me lo puedo imaginar a Pedro, como que Pedro se quedó pensando, hermano, y por eso Pedro le dice al Señor Jesucristo, como dentro de sí preguntándose, hermano, pero si mi hermano peca o me ofende muchas veces, ¿a poco siempre lo voy a estar perdonando? Me imagino yo a Pedro preguntándose eso en la cabeza, hermano, porque lo que Jesús venía diciendo, yo creo a Pedro le llamó la atención y vemos que Pedro, hermano, le dice al Señor Jesucristo, le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y vemos, hermano, que antes que Jesús le contestara, este Pedro se contestó a sí mismo con otra pregunta. ¿Debo de perdonar a mi hermano 7 veces? Vemos, hermano, que Jesús le dice, no te digo 7, sino 70 veces 7, hermano. Pedro, hermanos, quería saber o tener un número, hermano, de cuántas veces iba a perdonar a su hermano que pecara contra él, Pero Jesús, vemos que le contesta y le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Jesús, hermano, con esta respuesta, hermano, le estaba diciendo a Pedro que el perdonar a su hermano no consiste en un número, sino que el perdón tenía que ser ilimitado, constante, hermano, siempre, sin llevar un número de cuántas veces has perdonado. Y es aquí, hermano, donde Jesús empieza a contar a sus discípulos la parábola de los 2 deudores. Jesús, hermano, cuenta esta parábola para que sus discípulos, hermano, tuvieran un conocimiento más amplio acerca del perdón, el amor hacia el hermano. A la vez también es mostrarles a los discípulos cómo Dios muestra o da su perdón y su amor hacia las personas que pecan. Y les dice, hermano, que había un rey que llamó a sus siervos para hacer cuentas con cada uno de sus siervos. Y dice que comenzando a hacer cuentas, hermano, se presentó uno que le debía 10,000 talentos. Este hombre, hermano, este siervo dice que no tenía con qué pagar esta cantidad. Era una cantidad impagable, hermano, no había cómo pagarlo, era una cantidad muy alta, hermano. Y al ver el rey que no tenía con qué pagarle, hermano, dice que ordenó que le vendieran a él y a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía se le iba a ser quitado, hermano. Era la manera que él iba a pagar esta deuda, hermano. Pero este siervo, hermano, hizo algo muy importante, hermano, ante el rey, y dice que este hombre, este siervo, se postró ante el rey y dice que le empezó a suplicar, hermano, que tuviera paciencia, que él le pagaría todo, hermano. Y al ver el rey esa súplica, hermano, que el rey, hermano, fue movido a misericordia. Dice que le soltó y le perdonó esa deuda que era impagable, hermano. Pero al salir, hermano, este hombre, este siervo, dice que se encontró con uno de sus consiervos, hermano, que le debía 100 denarios, era una cantidad menor. Y dice que este hombre, al verlo, hermano, le empezó a cobrar. Y vemos, hermano, que este hombre, hermano, que le debía los 100 denarios, pues también hizo lo mismo. También le suplicó, también le pidió paciencia, que él iba a pagar esa cantidad, esos 100 denarios se lo iba a pagar, pero que le diera tiempo. Pero este siervo no quiso, hermano, y ya no lo esperó más. Y dice que él lo echó a la cárcel, hermano, hasta que pagara todo, hasta el último denario, hermano. Pero dice que uno de sus consiervos, hermano, que vieron esto, dice que fueron y le dijeron al rey lo que estaba pasando. Y dice que este rey, hermano, le mandó a hablar a ese siervo. Y dice que este rey le dijo: siervo malo, yo te perdoné aquella grande deuda que tú no tenías con qué pagar porque era impagable. Este rey le dice a este siervo malo: no deberías haber hecho tú lo mismo. Así como yo tuve misericordia de ti, tú también deberías de tener misericordia de tu consiervo. El rey, hermano, dice la palabra que el rey enojado dice que tomó a este siervo malo y lo entregó a los verdugos, hermano, hasta que pagara todo lo que debía. Y Jesús, hermano, en esta parábola termina diciendo: si vosotros no perdonáis de todo corazón las ofensas de tus hermanos, del hermano, dice que nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará, hermano. Jesús, hermano, en esta parábola le está enseñando a sus discípulos
Y a nosotros también nos quiere enseñar acerca del perdón, porque el perdón, hermano, el perdonar a nuestro hermano que peca o nos ofende, es un principio fundamental en la vida del cristiano, hermano, y es un principio en el reino de los cielos, hermano. Y Jesús, hermano, para explicar esto del perdón, toma de ejemplo a un rey, a dos siervos. Estos tres personajes, hermano, tienen un simbolismo espiritual, y espiritualmente el rey, hermano, simboliza a Dios, hermano. Y el primer siervo mencionado, hermano, representa a aquellos que han recibido el perdón y la misericordia de Dios, hermano. Y al final en esta parábola Jesús menciona un tercer consiervo, y este representa a los hermanos, hermano, o prójimos que pecan y ofenden al hermano. Yo pude encontrar 4 cosas, hermano, que deben de ser importantes en nuestra vida espiritual y en nuestro caminar con Jesucristo, hermano, y que debemos de tener bien claro en nuestra vida, hermano. Lo primero que encontramos en esta parábola es la misericordia de Dios, hermano. Mire lo que nos dice Mateo 18, 23 al 27. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzó a hacer cuentas, y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Este siervo, hermano, dice que le debía 10,000 talentos al rey, hermano, y esto, hermano, era una deuda impagable, hermano. Este rey, hermano, al ver que este siervo no podía pagar, ordenó venderle, y no solamente a él, sino a toda la familia, y todo lo que tenía iba a ser para el rey. El siervo se postró ante el rey pidiendo misericordia, y el rey fue movido a misericordia, que perdonó la deuda de este siervo, hermano. Ahora, hermano, espiritualmente aquí el Señor Jesús, a través de esta parábola, nos enseña la misericordia de Dios al perdonar la deuda de este siervo. Mire lo que nos dice ahí Lamentaciones 3, 22 y 23 acerca de la misericordia de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y mire también lo que nos dice el Salmo 103, 8. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse, está lleno de amor inagotable. Dios es un Dios de misericordia, hermano, y la misericordia de Dios es un atributo, hermano, y esa misericordia, hermano, se extiende, o se manifiesta en nuestras vidas. El Señor es más paciente al enojarse, porque también nuestro Dios se enoja, hermano, se molesta cuando pecamos, cuando fallamos, pero Él, en su paciencia, en su misericordia, hermano, que son nuevas cada mañana, Él extiende esa misericordia para que tú y yo pidamos perdón, hermano. Lo segundo que nos enseña esta parábola, hermano, es que Dios perdona la deuda por misericordia. Mire lo que nos dice Mateo 18:27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, hermano. Lo que Jesús menciona aquí, hermano, es algo muy importante espiritualmente, hermano, porque también nosotros espiritualmente, hermano, fuimos o estuvimos como este siervo que tenía una gran deuda, hermano. Y esa deuda espiritualmente, hermano, simboliza o es el pecado, hermano, que había en nosotros, que nadie en la tierra podía pagar esa deuda que teníamos con Dios, hermano. Pero mire lo que nos dice Romanos 3:23, y es un versículo bien conocido. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermano, por el pecado, por esa deuda, hermano, estábamos separados, hermano. Estábamos alejados de Dios, por nuestro pecado. Pero mire lo que hizo Dios para que esa deuda impagable fuera pagada, hermano. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. El Señor Jesucristo fue esa ofrenda, hermano. El Señor Jesucristo fue ese pago, hermano, que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, hermano, Él pagó esa deuda que teníamos con Dios, hermano. Nosotros no teníamos oportunidad para nada, hermano, porque era una deuda que no podíamos pagar. Dice la palabra de Dios que mientras Jesús estaba muriendo en la cruz, hermano,
hermano, Jesús estaba reconciliando al hombre con Dios. Mire también lo que nos dice ahí Romanos 5:8 en la versión NTV. Dice, pero Dios mostró el grande amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, hermano. Esa deuda que tenía este hombre, este siervo, simboliza en nuestras vidas, hermano, el pecado, hermano. Pero Dios mostró su grande amor al enviar a Cristo, hermano, para que a través de Él nosotros pagáramos esa deuda. Mire también lo que nos dice Efesios 2, 4 y 5 en la versión NTV. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, hermano. Nosotros hemos sido salvados, hermano, por la misericordia de Dios a través de Cristo, hermano, que un día estuvimos en el pecado, hermano, pero el Señor nos rescató de esa condición. Lo tercero que nos enseña Jesús a través de esta parábola, un llamado o un mandamiento a perdonar. Mire Mateo 18, 32 y 33 dice, entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Jesús, hermano, nos dice aquí que este siervo, hermano, al que se le había perdonado la gran deuda, dice que se encontró con uno de sus consiervos, el cual también le debía 100 denarios. Dice que al verlo, hermano, le empezó a cobrar a su consiervo y le decía que le pagara todo lo que le debía. El consiervo, hermano, suplicándole que le diera tiempo, hermano, que él le pagaría todo, pero este siervo, hermano, no quiso y lo echó a la cárcel, hermano. Este siervo no demostró la misericordia como dice esta parábola. Esto nos enseña que muchas veces nosotros no perdonamos cuando un hermano nos ofende, y muchas veces tenemos la actitud de este siervo que no mostró misericordia, que condenamos y hasta a veces le pedimos a Dios que les castigue o que mande juicio sobre estos hermanos que pecan o que nos ofenden. Hay un dicho que dice, yo perdono pero no olvido, pero Dios no se maneja de esa manera. Y cuando se hace esto, hermano, de no olvidar la ofensa o el pecado, es que no hemos perdonado al hermano de corazón y se nos olvida todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Dios perdonó una gran cantidad de pecados, hermano. Y a veces el hermano levanta un falso, a veces el hermano, pues es como todo, a veces hay hermanos que dan por la espalda, hermano. Pero nosotros, hermanos, si amamos a Dios, si amamos a Cristo, tenemos que manifestar el mismo amor con el cual el Señor o Dios nos ha perdonado a nosotros, hermano. Y el perdonar, hermano, es un llamado, hermano, y es un mandamiento que Dios nos hace hoy. Y mire lo que nos dice la palabra en Marcos 12, 30 y 31. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es una ordenanza, es la ley de Dios, hermano, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermano. Y mire lo que nos dice ahí Juan, primera de Juan 4, 7 al 8. Dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si nosotros hemos sido agradecidos por ese perdón, hermano, tenemos que manifestar también ese amor, ese perdón hacia nuestro hermano que peca, porque si no lo demostramos, hermano, es que no hemos conocido a Dios. Mire Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables unos a otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Mire también lo que nos dice Juan 13, 34 y 35. Dice, les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. Ustedes deben de amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Hoy en la actualidad vemos contiendas dentro de la iglesia, hermano. Hoy vemos envidias dentro de la iglesia, hermano. Hoy vemos tantas cosas entre hermanos, hermano,
Y eso tiene que ser quitado, hermano. Tenemos que buscar a aquel que nos ha ofendido, o si nosotros nos sentimos ofendidos, hermano, o si hemos ofendido, tenemos que ir contra aquel hermano y pedirle perdón de corazón, hermano. Así la gente que no conoce de Cristo va a saber que somos verdaderos seguidores de Cristo, hermano. Porque la gente que no ha venido a Cristo, hermano, se da cuenta, hermano, cuando hay una pelea entre cristianos, cuando hay una contienda, una discusión, hermano, y empieza, hermano, a decir, y eso que son hermanos, y eso que son cristianos. El Señor Jesús nos enseña a través de estos versículos a amar a nuestro hermano, a mostrar bondad y misericordia hacia el hermano que ofende, porque Dios nos ha perdonado aún más de nosotros, hermano. Y de esa misma manera, hermano, de esa misma bondad, ese mismo amor, hermano, y esa misma misericordia, nosotros tenemos que perdonar a nuestro hermano que nos ha ofendido. Y mire, por último, lo que nos enseña el Señor Jesús a través de esta parábola. Nos enseñan las consecuencias al no perdonar de corazón, hermano. Y mire lo que nos dice ahí Mateo 18, 34 y 35. Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Hay consecuencias, hermano, al no perdonar a tu hermano que te ofende, y viceversa también, hermano, porque muchas veces no solo se ofende de palabras, hermano, sino con actitudes, de pensamiento, hermano. Este siervo sufrió las consecuencias al no perdonar a su consiervo, hermano. Dice que el rey, al ver que el siervo no mostró misericordia, dice que se enojó, hermano. Y aquí hay que tener bien claro esto, hermano. Sabemos que Dios es amor, pero también la palabra de Dios nos dice que Dios es fuego consumidor. Y vemos que este rey, hermano, que simboliza a Dios, dice que se enojó, hermano. Y dice que este rey, hermano, dice que lo entregó a los verdugos. Y ahí es donde están las consecuencias. Y esto, hermano, simboliza espiritualmente un castigo, hermano, que puede ser eterno, hermano, si no se arrepiente uno o no va uno y le pide perdón al hermano que le ha ofendido, hermano. Y no solamente eterno, también físicamente, hermano, porque el perdonar, hermano, el guardar odio en el corazón, van enfermando tu vida física, hermano. Ya no hay una vida feliz, porque tu hermano que está enfrente o tu hermano que tienes a un lado, con su actitud te ofende, hermano, y tú te enfocas en eso, hermano, y ya no hay ese perdón hacia tu hermano. Tienes que perdonar de corazón, por amor, hermano. Tienes que soltar la amargura, tienes que soltar el odio, tienes que soltar todo eso, hermano, porque Dios te perdonó más, hermano. El propósito de esta parábola, hermano, es corregir, es perdonar, hermano, es amar, hermano, es restaurar a ese hermano, no para que se pierda, hermano, porque muchas veces la gente es ofendida dentro de la iglesia y la gente se va de la iglesia, hermano, y empieza a alejarse de Dios y se vuelve a perder, hermano. Y Jesús, hermano, en esta parábola que menciona aquí, hermano, vemos que este hombre, hermano, sufrió las consecuencias, hermano. Para terminar, dice Mateo 5, 22 al 26, pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje contra otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. El que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y ahí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve inmediato a reconciliarte con esa persona. Después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haber hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes que te entregue al juez, y si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí sin que antes pagues hasta la última moneda que debes, ¿va? Dios nos llama, hermano, a perdonar de corazón, hermano, porque si no perdonamos, hermano, vienen las consecuencias. Dicen muchos, hay que te perdone Dios, pero yo no. No, si nosotros somos verdaderos cristianos, hermano, el Señor nos ha dado un mandamiento de amar, de perdonar. Hay una ilustración que hace mucho yo escuchaba en la iglesia, hermano, y esta era de dos amigos, hermano. Muchos ahí dicen que era Pedro y Juan, hermano, que iban por la playa, hermano. Y dice que Pedro y Juan tuvieron una discusión, hermano. Y dice que uno de ellos golpeó al otro, hermano. Le dio una cachetada, lo ofendió, hermano. Y dice que el que fue ofendido, dice que escribió ahí en la arena, hoy mi mejor amigo me ha ofendido, me ha golpeado. Y dice que siguieron caminando, hermano. Y aquel amigo ofendido, hermano, se encontraba en una situación de peligro, hermano. Dice que
se está ahogando, hermano, pero dice que el otro amigo fue y lo rescató, hermano. Y dice que cuando fue rescatado, aquel amigo, hermano, que se le había ofendido, dice que tomó una piedra y escribió: hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Y aquel amigo le dice: ahora, ¿por qué escribes eso? Dice: porque en la arena se borra todo eso. En la arena ya no va a haber recuerdo de las ofensas, de lo que el prójimo hace contra el otro. Pero cuando hace uno, hermano, cosas buenas, eso se guarda, hermano. Eso se escribe, hermano, como hizo este hombre, en una piedra que nunca será borrado esas letras, hermano. Y esta parábola, hermano, nos anima, hermano. Y esta ilustración nos anima, hermano, a amar a nuestro prójimo, hermano. Si tenemos algo con nuestro prójimo, hermano, dentro de la iglesia, deja tu ofrenda, dice, y ve, reconcíliate con tu hermano. Y yo te animo a través de esta parábola, hermano, a que sigamos adelante, hermano, y que nos amemos unos a otros, hermano, porque es un mandamiento que el Señor nos ha dado, y que a través de ese amor, hermano, del perdón, la gente va a conocer que hay un Dios poderoso que perdona multitud de pecados, y que entre nosotros hay armonía, hermano. Dios te bendiga y te guarde, hermano, y sigamos adelante.